Bona tarda, benvinguts, benvingudes. És el tercer cicle de teràpies de cinema, com passa el temps. Avui ho dèiem amb el Carlos Tabernero Holgado, coorganitzador. Penso que les coses que funcionen són les coses que beneficien a molta gent, no? O sigui, en aquest cas en sortim beneficiats al Centre d'Història de la Ciència de la Universitat de Bellaterra, la secció de Ciències i Tecnologia de l'Ateneu Barcelonès i la secció de cinema, que som tots tres coordinadors d'aquest cicle. Tenim davant una pel·lícula que jo crec que és una de les obres mestres dels darrers anys, del senyor Haneke. I curiosament, jo avui pensava en una altra pel·lícula, en un registre i en un tractament molt diferent, però que durant aquesta setmana em venia a la memòria, i era El fantasma i la senyora Muir, que també té a veure amb la mort, una excel·lent pel·lícula del Joseph L. Mankiewicz de l'any 1947 amb Gene Tierney i Rex Harrison. Ara el Carlos Tabernero Holgado ens posarà una miqueta en línia respecte a l'obra del senyor Haneke i posteriorment el senyor Vidal ens parlarà de l'envelliment. Moltes gràcies i benvinguts. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Carlos Tabernero, que soy del Centro de Historia de la Ciencia y coordino este ciclo junto con Francesc Solà y con Michele Catanzaro y este año también con Fernando Vidal, que lo tengo aquí a mi lado. Y es un placer estar aquí por tercer año consecutivo con otras 4 películas estupendas. El ciclo que tenemos este año lleva el subtítulo, es Terapias de Cine, es la tercera edición, y lleva el subtítulo Cuerpo, Identidad, Perspectivas Científico-Médicas a través del cine. Y lo que tenemos por delante son 4 películas estupendas. Hoy vamos a ver Amour, la última película que ha estrenado Michael Haneke, que ahora lo presentaremos un poquito, que es del año 2012. La semana que viene tendremos un clásico de los años 30, la película Freaks, también conocida aquí como La Parada de los Monstruos, de Todd Browning, de 1932, que la presentará Jorge Molero, el profesor Jorge Molero del Centro de Historia de la Ciencia. La semana siguiente tendremos el placer de recuperar una de las películas más divertidas y más estupendas que yo personalmente he visto, que es El planeta de los simios, Planet of the Apes, la original, la de Franklin J. Schaffner, del año 1968, que la presentarán Annette Mulberga, también del CEIC, y Thomas Strun, del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para cerrar el ciclo, me tendréis a mí presentando otra película estupenda, también particularmente dura, que se llama Gritos y Susurros, que es de Irma Bergman del año 1972. Así que tenemos por delante un ciclo francamente estupendo, con 4 maravillas, para pasarlo muy bien y además para hablar mucho de ellas. La sesión de hoy es un poco particular, porque normalmente todos estos años lo que hemos hecho es presentar brevemente la película, poner la película y después tener un amplio y largo cineforum de debate. Hoy no podemos hacer eso porque la película es muy larga. Vamos, muy larga, dura 2 horas justas. Normalmente las películas son de menos duración y, por tanto, solamente hoy la sesión vamos a hacer una presentación previa y después veremos la película y cerramos. Y la semana siguiente ya será como las sesiones habituales. Además, la semana que viene la película Freaks, de Todd Browning, dura apenas 70 minutos, con lo cual tendremos tiempo para hacer un largo debate también y a lo mejor recuperar alguna cosa del debate de hoy. Entonces, ahora brevemente, yo voy a presentar brevemente a Michael Haneke y después voy a presentar a Fernando, que es el ponente de hoy, que le dejaremos que os cuente algunas ideas sobre la película Amour. Michael Haneke, el director de Amour, es probablemente uno de los directores más influyentes de los últimos años en Europa. Es un director alemán, nacido en Alemania, pero crecido en Austria, austríaco-alemán, que comenzó trabajando en la televisión austríaca y después comenzó a hacer largometrajes, pero ya, digamos,
no joven, sino un poco más mayor. Su primer largometraje lo hizo a los 47 años y yo diría que probablemente algunos títulos de sus películas los conocéis porque se han hecho muy conocidos. Una muy conocida es Funny Games, que en su momento fue muy polémica, pero luego poco a poco se ha ido convirtiendo en una película casi de culto. Y luego ha sido muy conocido sobre todo por 3 películas, que son sus 3 últimas películas. Caché, que recibió además un montón de premios, La cinta blanca y Amour. Me cuesta mucho, porque siempre es muy difícil resumir en 2 palabras lo que representa la obra de un director, y más de un director tan rico y complejo como Michael Haneke, pero digamos que creo que a lo que nos enfrentamos cuando vemos una película de él es básicamente a 2 ideas que él ha repetido muchas veces porque ha escrito mucho también sobre cine. Y básicamente él lo que busca con su cine, o lo que él dice que busca con su cine, es un acercamiento diferente al público. En lugar de presentar las cosas de una manera extraordinariamente directa y rápida y sin dejar mucho espacio para pensar, como el cine comercial de Hollywood, por ejemplo, que él lo pone como ejemplo, y por eso lo digo, lo que él quiere es situar a los espectadores en otro lugar. Situar a los espectadores para que se pregunten, sin dar respuestas, para hacer preguntas y para que se pregunten cuál es su posición frente a lo que les está mostrando, y también con respecto al propio medio, es decir, al cine. ¿Cuál es su posición, cuál es la posición de los espectadores frente al hecho de estar viendo lo que están viendo? Yo no diría mucho más, porque creo que Fernando va a hablar bastante más de él. El cine de Haneke es un cine generalmente que no deja indiferente, y bienvenidos a todo un regalo desde mi punto de vista, ver esta película otra vez 2 años después. La va a presentar Fernando Vidal, que le tenemos aquí en medio, también coordinador del ciclo este año. Él es profesor e investigador de Historia de la Ciencia. Él estudió en Harvard y en Ginebra, y después ha trabajado como investigador en el Max Planck Institute de Berlín, y ahora mismo es investigador y crea en el Centro de Historia de la Ciencia, y es un placer tenerle aquí. Ya estuvo el año pasado. Bienvenido, Fernando. Todo tuyo. Gràcies. Bueno, jo abans de deixar el professor Fernando Vidal, només m'agradaria dir una cosa, i és disculpar l'absència del nostre amic i company de la secció de Ciències i Tecnologia, perquè ha sigut pare i l'hem exonerat de qualsevol obligació i que disfruti de la seva paternitat. Només una última cosa respecte a Haneke. Haneke no té una càmera, Haneke té un bisturí que és de dissecció emocional, i amb tot això us deixem amb el professor Fernando Vidal. Gràcies. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Ha sido realmente un desafío pensar en decir algo sobre esta película sin arruinarles el placer de saber qué pasa en esta película para quienes no lo saben. Muy difícil hacer un comentario o una introducción de una película sin aquello que se suele llamar spoilers, aquello que arruina el placer de ver a la película. O sea que algunas cosas que diré serán alusivas, algunas otras cosas menos importantes serán contadas, pero no les voy a contar esencialmente lo que pasa en esta película. Amour es la historia de una pareja, es la historia del fin de una pareja. Anne y Georges Laurent, burgueses parisinos de unos 80 años, que han dedicado su vida a la música. Estructuralmente, la película es un flashback de la escena de apertura a la cual retornamos al final. Esta primera escena ya muestra el espacio cerrado en que se va a desarrollar toda la acción, casi toda la acción, pero nos lo muestra como la irrupción en ese espacio cerrado
de un mundo enérgico y activo, lleno de personas, voces y movimientos que estaban ausentes, mientras la pareja vivía en ese espacio. De este mundo, que podríamos llamar el mundo de la calle, la enfermedad, más que la edad en sí, habían aislado a Anne y Georges. Haneke, que a menudo ha representado el encierro y sus claustrofóbicas amenazas, nos ofrece con esta película una pieza de teatro clásica, a puerta cerrada, como se dice, huis clos, como se dice en francés, y recordemos que huis clos, que es precisamente el nombre de la obra de teatro de Jean-Paul Sartre, donde se encuentra la célebre frase «El infierno son los otros, l'enfer c'est les autres». ¿Cómo mirar esta película? Amour misma nos da algunas claves sobre cómo no debemos y no podemos mirarla, o tal vez incluso anticipa nuestra experiencia gracias a un procedimiento que consiste en enmarcar un teatro dentro del teatro o un relato dentro de un relato. Después de la irrupción que acabo de mencionar dentro del espacio cerrado, vienen el título y los créditos de apertura. Y luego viene la primera escena de la película. ¿Y qué nos muestra esta primera escena? Nos muestra un teatro lleno. Nos muestra un teatro lleno de gente que miramos como si estuviéramos no en el escenario, no expuestos en el escenario a la vista de todos, sino en algún lugar elevado de los bastidores. O sea, vemos a ese público de un concierto en el que se encuentran Anne y Georges, entre el público, pero ellos no nos ven. Algo va a sernos mostrado y contado y se nos coloca en una posición inicial de distanciamiento, posición típica de Haneke, que tiene, como lo dijo aquí Francesc, un bisturí para mostrarnos las cosas, una especie de mirada clínica, de mirada distanciada. Pero resulta que enseguida ese distanciamiento, esa distancia en la que se nos sitúa como espectadores, bien al principio, se acorta. Y más tarde la película misma nos va a dar otra clave de lo que podría pasarnos a nosotros como espectadores. En cierto momento Georges refiere a Anne, a su esposa, un episodio de su infancia. Y este episodio es la primera vez que fue solo al cine, como niño. Y al volver del cine, un vecino lo para y le dice, cuéntame la película que viste. Y entonces él empieza a contar, como niño, la película, y lo que le pasa es que vuelve a experimentar los sentimientos que sintió frente a la pantalla más fuertemente que cuando estaba viendo la película. Y en el momento de narrarle esa anécdota a Anne, unos 70 años después de que el episodio ocurriera, Georges le dice que ahora tampoco recuerda la película, pero que sí recuerda los sentimientos que esa película suscitó en él durante su infancia. A lo mejor esa es una clave de lo que nos va a pasar y de cómo Haneke quisiera que veamos a su película. Ese público somos nosotros, pero también podemos preguntarnos para quién es la película, quién es el público que Haneke quiere tener y por qué cuenta la historia que cuenta en vez de otro tipo de historia. Son preguntas para reflexionar después y si pudiéramos discutir, podríamos discutir de eso. En la presentación de este ciclo nos preguntamos qué papel desempeña el conocimiento científico y médico en el cine y qué papel desempeña el cine en la generación, circulación y gestión de este conocimiento. Cuando tratamos de explorar estas preguntas en la película que veremos hoy, una constatación se impone. El conocimiento científico y médico aparece brevemente, sin detalles, casi como si fuera por alusiones. Los neurólogos podrán reconocer los síntomas en Anne, en lo que le ocurre a Anne, podrán reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular, más precisamente de lo que se llama un ictus isquémico, debido a la estenosis o estrechamiento anormal de la arteria carótida que lleva la sangre y por consiguiente el oxígeno al cerebro. Y a partir de los pocos datos que se comunican, los neurólogos también podrán decirnos que la operación a la que Anne se somete es una endarterectomía destinada a retirar del revestimiento de la arteria el material de la placa o el coágulo que lo obstruye.
pero no vamos a ver ninguna ambulancia, ningún doctor, ninguna enfermera, ninguna sala de operación. Aparecen apenas una silla de ruedas, una cama ortopédica, un goteo intravenoso. Y en los créditos finales aparecen los agradecimientos a varios doctores y profesores de medicina, así como al personal médico y paramédico del servicio de neurología de un reconocido hospital parisino. Entonces, ¿dónde está la medicina en esta película? Bien, la medicina se manifiesta sobre todo en el fracaso relativo de la intervención quirúrgica. Anne sobrevive, sí, a la operación, pero con una casi total hemiplegia derecha. Queda claro que esto no es un fallo de la medicina, sino un simple incidente del destino, la mala suerte que Haneke representa muchas veces y que le gusta tratar. Como dice Georges, a Anne le tocó el 5% de fracaso. De entrada, la película nos dice que la medicina, como la salud y la enfermedad ellas mismas, tienen que ver con probabilidades en las que no se puede depositar entera confianza. Y tanto Anne como Georges saben que el deterioro es inevitable y que su desenlace es la muerte. Eso genera entre ellos una situación intersubjetiva nueva y compleja y un nuevo pacto moral entre los protagonistas. Cuando sobreviene la enfermedad, Anne no quiere que su marido la llame al médico. Se menciona a un cierto Berthier, el médico de familia, pero nunca lo vemos. Nos enteramos de que Anne siempre tuvo miedo a los médicos. Más tarde, cuando Eva, la hija de la pareja, insiste en que se consulten a otros doctores, se enfrenta a un rechazo total. Esta manera de estar de la medicina, omnipresente pero excluida, aparece en la película al mismo tiempo que el tema del amor. Durante su primera visita después de la operación, Eva cuenta a su padre los problemas ya recurrentes que tiene con su marido. ¿Lo amas?, le pregunta Georges, y ella contesta, creo que sí. No hay que exagerar la importancia de esta escena, pero sí vale la pena notar la yuxtaposición en la ambivalencia de la medicina y del amor, porque esa ambivalencia, con todo su potencial para el bien y para el mal, es sin duda intrínseca a tal relaciones y anima la trama de Haneke. Por ejemplo, el amor entre Anne y Georges no se desvanece, pero la enfermedad y la redistribución de papeles entre una persona enferma y una persona que la cuida genera dolorosos fenómenos de violencia y opresión, desgaste y aislamiento, resignación y resistencia. Algunos críticos de la película le reprocharon a Haneke su representación de esos papeles, del enfermo y de la persona que la cuida, apuntando a la existencia, por lo menos en nuestras sociedades medicalizadas, de mejores opciones de cuidado que las que llevan por rechazo de la medicina o por voluntad de autosuficiencia a la reclusión y al agotamiento. Es cierto que la situación hubiera sido distinta si en vez de erigirse en cuidador casi único y mantener una soledad de a dos, Georges hubiera confiado más en los profesionales. Pero justamente si la situación hubiera sido distinta, no tendríamos la película Amour. A una película como esta no hay que juzgarla con criterios de realismo absoluto. Es siendo como es que da pie para pensar los dilemas que surgen gracias a la posibilidad de prolongar la vida y sobre todo de prolongarla cuando se trata de la vida de una persona cuya mente se deshace. Por otro lado, también es cierto que relativamente pocos comentarios han examinado esta película desde un punto de vista ético, que es algo que tenemos que hacer nosotros al terminar la proyección. En una entrevista, Haneke dijo que Amour trata menos del envejecimiento que de la pregunta ¿cómo se encara el sufrimiento de un ser querido cuando no se puede hacer nada al respecto? Pero aquí entra de nuevo el amor, bajo la forma de un problema bien conocido de la bioética y de la ética médica, que es la voluntad del paciente. Amour podría llamarse la promesa hecha a Anne. Uno de los momentos cruciales de la película, hacia los 25 minutos, ocurre cuando de vuelta del hospital, Anne exige de Georges la promesa de que nunca la llevará allí otra vez más. Georges no consigue responderle, pero la escena termina rápidamente con la pseudo pregunta de Anne, ¿de acuerdo? ¿D'accord? Que pone como una firma a una orden inquebrantable. Y luego le dice, ahora ocúpate de ti mismo. Más tarde, Georges le explica a Eva que le prometió a su madre no internarla en un geriátrico.
Hay varios momentos, breves momentos, generalmente tensos y hasta violentos, que jalonan la trama para reforzar el rechazo de Anne a la medicina institucional y a seguir viviendo con el deterioro anunciado. Primero dice saber que va a empeorar y no desea imponer eso ni a ella misma ni a Georges. Más tarde, en una escena que no voy a detallar, queda claro el deseo de Anne que Anne tiene de morir. Estos y otros momentos se intercalan entre secuencias largas y lentas. Estas secuencias, es decir, la mayor parte de la película, encarnan el tiempo estirado del envejecimiento y de la enfermedad, el tiempo lento de la vejez. La música, otro arte del tiempo, al que Anne y Georges dedicaron toda su vida, evoca en ellos un pasado cuya rememoración sistemáticamente prefieren interrumpir. El presente de la enfermedad no tiene otro futuro que la disminución, la demencia y la muerte. Ese presente se simboliza también como un presente sin música. Y ese presente también es el espacio en el que Haneke consigue encerrarnos a nosotros, espectadores, para que miremos lo que quiere mostrarnos sin sensacionalismo, pero también sin eufemismo. Hasta el final, Haneke consigue integrar magistralmente los tiempos de la música y los tiempos del cuerpo, el tiempo musical y el tiempo psicosomático. El punto culminante de su composición, estoy hablando de la película Amour como si fuera una composición musical, y creo que lo es en gran medida, el punto culminante de su composición es la escena que nos va a llevar de vuelta al punto de partida del flashback. Se trata, lo van a ver, de un verdadero dúo musical. Georges intenta contarle a Anne una anécdota, mientras que Anne, ya casi incapaz de lenguaje articulado, lo interrumpe repetidamente como un lamentable gemido. Duele, duele, mal, mal en francés. Los dos juntos trenzan en ese momento un contrapunto en decreyendo que tras acabar en un silencio casi total, da un vuelco al fortísimo y nos lleva de vuelta a la escena inicial. No voy a describir esta escena. Cinematográficamente se trata de una toma prolongada en la que, para usar una hermosa metáfora del realizador ruso Andrei Tarkovsky, Haneke esculpe en el tiempo. Esa escena, como toda la película, obedece a una sensibilidad temporal que ordena las tomas y el montaje con una especie de necesidad interior, orgánica para la materia de la película en su totalidad. Cabe señalar que en Amour no hubo improvisación y que ninguna escena rodada fue desechada. Y para terminar, Amour no juzga. Su neutralidad, como lo destaca la ausencia de música externa a lo que vemos, es lo opuesto de una visión sentimental y romántica. En la entrevista que ya cité, Haneke dice: lo que hacemos por otra persona es más importante que lo que sentimos por ella. El director intenta mostrar precisamente eso a través de dos personas obligadas a vivir con el deterioro inevitable y dramático de una de ellas, con un estado del cuerpo y del espíritu cuyo mantenimiento es vivido como innecesario y degradante. Amour conlleva, sin embargo, una paradoja esperanzadora, y es que existe, gracias a dos grandísimos actores de más de 80 años, Emmanuelle Riva, nacida en 1927, y Jean-Louis Trintignant, nacido en 1930, dos actores que tuvieron la fuerza y la salud de rodar esta obra maestra. También por eso, creo yo, el drama de Amour encarna el núcleo fenomenológico y moral de la medicina contemporánea desde mediados del siglo XX y uno de sus más grandes y dolorosos desafíos. Con la película que vamos a ver, Michael Haneke nos invita no solo a pensar esos desafíos y ese núcleo fenomenológico y moral de la medicina, sino también a sentirlos. Gracias, y espero que la disfruten.